Buenos días a todos. Vamos a empezar la sesión general. Os dejo con nuestro compañero Manuel de farmacia. Vale, bueno. Buenos días a todos. Bueno, mi nombre es Manuel Toledo y, bueno, soy el residente de cuarto año del servicio de farmacia hospitalaria, y la sesión de hoy, bueno, trata fundamentalmente de, digamos, algunos aspectos sobre la monitorización farmacocinética y cómo esta puede ayudarnos en el día a día en cuanto a la clínica. El contenido de la sesión, bueno, más o menos se estructura en 7 grandes apartados. Empezaremos con una introducción, pasaremos a comentar algunos parámetros farmacocinéticos fundamentales y, en relación a ellos, bueno, pues algunos aspectos que me han parecido más interesantes. Daremos unas pinceladas sobre lo que son los modelos PKPD y ya pasaremos realmente a ver qué fármacos deberíamos monitorizar o en qué deberíamos incidir. Como eje central de la presentación, bueno, pues trataremos sobre los aspectos más importantes de la monitorización de algunos antibióticos y, por último, veremos, bueno, pues qué se está haciendo nuevo en torno a la farmacocinética. Para comenzar, bueno, pues una breve introducción que tenemos que saber, bueno, pues unos conceptos básicos. ¿Vale? Para comenzar, bueno, ¿qué es la farmacocinética clínica? Bueno, la farmacocinética es el estudio matemático de la evolución temporal de los medicamentos y sus metabolitos en el organismo. Es el conjunto de actividades dirigidas a diseñar pautas posológicas individualizadas mediante la aplicación de los principios farmacocinéticos y farmacodinámicos. Toda esta definición, así que puede sonar un poquito rimbombante, realmente lo podemos resumir en algo muy sencillo, que es lo que el cuerpo hace al fármaco antes de llegar a su sitio. Una vez que llega a su sitio, pues tenemos el concepto de la farmacodinamia, que es en relación al mecanismo de acción de estos fármacos, ¿vale? Simplemente es el estudio de los efectos biológicos o bioquímicos de estos fármacos. Por otro lado, el concepto de la monitorización es aquella individualización posológica a partir de las concentraciones plasmáticas o séricas de los fármacos. Todo esto con un objetivo bastante claro, ¿vale? Que es alcanzar beneficios terapéuticos específicos en unos pacientes concretos. Debemos partir de una premisa fundamental que, bueno, pues todos conoceremos o todos lo tendremos en mente y parece muy obvia, pero es importante tenerla en cuenta. Y es que la respuesta farmacológica está estrechamente relacionada con la concentración del fármaco en el sitio de acción, ¿vale? Es fundamental que acudamos a este esquema, que más o menos todos lo podemos tener en mente, ¿no? Entonces tenemos como diferentes procesos. En cuanto a la parte farmacocinética, pues los procesos típicos de absorción, distribución, metabolismo y excreción. Y una vez ha pasado todo esto, tendremos la parte de farmacodinámica. Es importante tener en cuenta que antes de los procesos clásicos de farmacocinética, este medicamento, y digo medicamento porque es importante este matiz en cuanto a lo que son los principios activos, todos sabemos, ¿no? Pero bueno, tenemos la idea clara de que un medicamento es un producto final que contiene diferentes sustancias, entre ellas ese principio activo. Ese principio activo, digamos que lo primero que tiene que hacer es liberarse, ¿vale? Esto va a tener consecuencias bastante importantes, ¿vale? Porque puede tener un gran impacto en cuanto a los procesos de absorción y de distribución. Es importante tener en cuenta que en todos estos procesos, tanto los cinéticos como los de farmacodinamia, existe bastante variabilidad interindividual entre los pacientes, ¿vale? Debido a diferentes variables. Estas variables podemos, clasificarlas en dos grandes grupos. Unas dependientes del propio paciente y otras que van a depender de ese medicamento. En cuanto a las que dependen de los pacientes, pues bueno, podríamos tener la edad, los aspectos genéticos, diferentes situaciones fisiopatológicas, como puede ser los estados de insuficiencia renal, insuficiencia hepática o incluso la insuficiencia cardíaca. También el estado nutricional de nuestros pacientes se puede ver afectado, como veremos luego en algunos procesos como es la distribución. En cuanto a aquellas variables dependientes de los medicamentos, bueno, pues tenemos la propia formulación, que serían, ¿no? Pues todos aquellos aspectos galénicos. Uno de los mayores ejemplos, ¿no? Pues que podemos recurrir sería aquellas formas farmacéuticas de liberación inmediata frente a las que son de liberación retardada.
También, por supuesto, la vía de administración va a ser un gran determinante en todo esto y aspectos como las interacciones en cuanto al metabolismo o los procesos de eliminación. Pasamos ya a ver un poquito los parámetros farmacocinéticos más fundamentales. ¿Vale? El margen terapéutico, todos tendremos una idea más o menos clara de lo que es el margen terapéutico. Podremos, de una forma más coloquial, pues bueno, pues podríamos decir que es aquella ventana, aquel margen o zona de seguridad que yo puedo moverme con mi medicamento en cuanto a sus concentraciones plasmáticas. ¿Vale? Este se define entre la concentración mínima tóxica y la concentración mínima eficaz. Por encima de esa concentración mínima tóxica tendremos, digamos, más probabilidad de encontrarnos con los efectos adversos asociados a ese fármaco si estos son, digamos, si son explicados mediante las concentraciones plasmáticas. Y por debajo de esa concentración mínima eficaz, pues la probabilidad de encontrar ese efecto clínico va a ser mucho menor. Hablamos entonces, bueno, del volumen de distribución, del tiempo de vida media, del aclaramiento, de la concentración máxima y mínima y del área bajo la curva. En cuanto al volumen de distribución, bueno, tenemos que tener en cuenta que es un concepto teórico, es un volumen aparente, ¿vale? Realmente es una proporción, ¿no? Es un ratio que relaciona la dosis administrada con la concentración plasmática. En este esquema podemos ver a grandes rasgos las consecuencias que puede tener los diferentes valores del volumen de distribución. En el extremo izquierdo podemos tener a esos fármacos que tienen volúmenes de distribución bastante bajitos. Estos, digamos, que se quedarían retenidos en el entorno vascular o llegarían a los fluidos extracelulares. En este ejemplo, bueno, pues podríamos tener fármacos como la warfarina, la ampicilina o la gentamicina. En el caso intermedio, tendríamos la gran mayoría de todos los fármacos. Estos pueden distribuirse, ya pueden escapar de ese espacio vascular e ir a los tejidos más irrigados, como es el tejido renal, el hepático o el pulmonar. En el otro extremo tenemos aquellos fármacos que tienen volúmenes de distribución muy altos, como son la dioxina, el diltiazem o la miodarona, y estos, digamos que escaparían totalmente de ese espacio vascular y se quedarían con procesos, digamos, de secuestración en las proteínas tisulares. En cuanto al tiempo de vida media, es completamente necesario relacionarlo con su constante de eliminación y básicamente el tiempo de vida media es un concepto que nos expresa cuánto tiempo tarda nuestro organismo en reducir la concentración de ese fármaco en un 50%. Es muy importante tener en cuenta que es un valor que depende de cada medicamento y de cada situación clínica para cada paciente. Y no va a depender nunca ni de la dosis ni del intervalo de administración. En cuanto al aclaramiento plasmático, bueno, pues es un concepto que nos está indicando velocidad, ¿vale? Es el volumen plasmático de un fármaco con unidad de tiempo que el organismo es capaz de curar. Es interesante tener en cuenta que el aclaramiento plasmático puede tener una cinética lineal, pero también puede sufrir procesos de saturación, en los que al aumentar esa dosis, el aclaramiento puede llegar a disminuir. En cuanto a la concentración máxima y la concentración mínima, bueno, pues poco hay, digamos, que definir, pues está bastante claro, pero sí es interesante y tenemos que tener muy en cuenta que hablamos de concentración máxima y de concentración mínima siempre en el estado estacionario. ¿Y qué es el estado estacionario? Bueno, pues el estado estacionario es aquel momento en el que la velocidad de incorporación de un fármaco es igual a su velocidad de eliminación, ¿vale? Esto es muy, muy importante. También es importante tener en cuenta que hablamos de estado estacionario mientras no se modifique ese régimen posológico. En el momento que se modifica ese régimen posológico va a cambiar totalmente y digamos que va a necesitar un tiempo para volver a alcanzar ese estado estacionario. En cuanto al área bajo la curva, bueno, pues es un reflejo directo de la cantidad de fármaco que alcanza la circulación sistémica, ¿vale? Tiene que ver mucho con el tema de la biodisponibilidad. Y para finalizar esta parte, bueno, pues es importante tener en cuenta que estos parámetros no podemos, digamos, trabajar con ellos de una forma aislada, ¿vale? Porque poca información realmente relevante nos pueden ofrecer, sino que hay que trabajar con ellos en un conjunto, porque digamos que todos ellos van a tener una relación entre ellas bastante directa. A modo de dar algunas pinceladas, aunque bueno, que conozcamos que el tema de analizar los parámetros farmacocinéticos es bastante interesante y nos puede dar mucha información,
pero para muchos de los fármacos es necesario generar modelos mixtos, ¿vale? En los que combinen tanto los aspectos farmacocinéticos como aquellos procesos farmacodinámicos o, digamos, el análisis de esos efectos. Combinando estos dos tipos de estudio, tenemos los modelos PKPD, en los que analizamos el efecto que tiene en su diana de acción frente al tiempo. Existen multitud de modelos, digamos, PKPD. Los que más asociados o los que más acostumbrados estamos a trabajar son en cuanto en relación a los antimicrobianos, que podemos destacar 3 grandes grupos. Vale. Contando, digamos, toda esta parte de introducción y teniendo en cuenta todo lo que hemos ido viendo, bueno, pues realmente qué fármacos deberíamos, monitorizar. Bueno, pues hay que tener en cuenta que la situación ideal sería que pues, se podrían monitorizar realmente todos los fármacos. Cuanto más información se tenga en cuanto a los tratamientos, pues mucho mejor. Pero esto obviamente ni es eficiente y en muchos contextos no va a tener sentido. Por tanto, hay que priorizar. Por tanto, en fármacos en los que no exista una correlación entre la dosis y ese efecto farmacológico que esperamos, sería muy interesante. Obviamente, el efecto farmacológico debe correlacionarse con las concentraciones séricas, porque si no, con ese dato yo no puedo hacer nada, digamos que no podría trabajar. Fármacos con un margen terapéutico estrecho. Recordad que el margen terapéutico era aquella zona de seguridad. Cuanto más estrecho sea para cada fármaco o en cada situación, pues más riesgo voy a tener de sufrir reacciones adversas o de infradosificar. Fármacos con acusada variabilidad en su comportamiento cinético. Fármacos en los que exista una dificultad para valorar clínicamente la eficiencia. En muchos casos, por ejemplo, con el tratamiento de algunos antibióticos en situaciones clínicas que, digamos, podemos considerar de mayor gravedad, pues hay muchas ocasiones que no te puedes permitir estar 3 o 4 días sin saber realmente qué concentraciones tienes de ese medicamento. Fármacos que dispongan de un método analítico en sangre rápido y confiable. Esto es bastante obvio. Si no tienes ese método, pues no vas a poder conseguir tener, digamos, unos niveles apropiados. Aquí tenemos, bueno, pues un listado resumido con algunos principios activos bastante típicos, ¿no?, en cuanto a lo que es el tema de la monitorización y con algunos que no son tan, digamos, tan normales, tan comunes. En el grupo de los antiinfecciosos, bueno, pues en general el grupo terapéutico de los aminoglucósidos, por supuesto, vancomicina, pero también trimezolil o voriconazol. En cuanto a los antiepilépticos, bueno, pues es un grupo bastante interesante de poder monitorizarlos, porque, bueno, dependiendo de cada fármaco, pues tienen farmacocinéticas bastante complejas de manejar y sería bastante interesante. En cuanto a los inmunosupresores, aquí tenemos un gran mix de fármacos. Sí que es cierto que no todos se pueden considerar de estrecho margen terapéutico, pero sí que es verdad que las reacciones asociadas a estos fármacos son, digamos, de cierta gravedad o cierta importancia y dependiendo en qué contexto clínico, una infradosificación de estos fármacos puede tener consecuencias bastante graves, como por ejemplo en el tema de los transplantes. Otros clásicamente que se pueden monitorizar pues serían dioxina, litio o el imatinib en el campo de la hematología. Y por último, os he puesto aquí el grupo de los biológicos, este auge tan grande, ¿no? Y con la aparición de tantos fármacos para diferentes indicaciones, pues bueno, es normal también que vayan apareciendo cada vez más aspectos en relación a esto. Vamos a pasar a analizar un poquito los comportamientos farmacocinéticos de la vancomicina y de los aminoglucósidos. En cuanto a la vancomicina, bueno, pues la primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué? ¿Vale? Pues en ciertas situaciones debemos asegurar que el efecto antibiótico esté asegurado, ¿no? Como comentábamos antes, hay ciertas infecciones que se consideran de bastante gravedad, tampoco te puedes permitir ir a ciegas. Presenta una alta variabilidad en su cinética y la eficacia relacionada con la dosis podemos medirla con un parámetro que es el área bajo la curva. Y, bueno, pues la toxicidad renal que se le asocia. Existen diferentes factores fisiopatológicos que pueden modificar la farmacocinética, bueno, pues entre ellos, obviamente, los estados de insuficiencia renal,
que lo que producen sería una disminución de su aplanamiento. En los pacientes que se consideran grandes quemados, por el contrario, aumentaría su aplanamiento. Y en cuanto al paciente crítico, bueno, pues se puede manifestar ese aumento del volumen de distribución requiriendo dosis mucho mayores. ¿A quiénes podemos recomendar o indicar la monitorización de la vancomicina? Bueno, pues esto es un poco polémico. Hay, digamos, controversia. Para muchos autores, ¿no? Pues han definido como en ciertos pacientes, en tratamientos intravenosos, el punto de corte de 4 días. Luego hay otros autores que son mucho más radicales, que consideran que la vancomicina es un medicamento que por el hecho de estar prescrito debería ser monitorizada. No obstante, bueno, pues como en todo en sanidad hay que priorizar. Entonces, pues priorizaremos obviamente a los pacientes con insuficiencia renal, aquellos que realmente a lo mejor no tienen un diagnóstico de insuficiencia renal, pero sí que tienen un aumento o disminución en los valores de creatinina, en aquellos pacientes que se encuentren en procesos de hemodiálisis o, obviamente, pues en sospechas de infradosificación o toxicidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues los parámetros farmacocinéticos que vamos a manejar de la vancomicina serían la concentración valle y la concentración pico. Si bien es verdad que la concentración pico en el día a día clínico, pues no se manejaría, nos centraríamos sobre todo en la concentración valle. Es muy importante tener en cuenta que esta concentración valle, bueno, tanto la concentración valle como la concentración en el pico, debe obtenerse siempre en el estado estacionario. Y esto va a depender exclusivamente del tiempo de vida media, que recordamos que es completamente independiente de la dosis. Así, bueno, pues para infecciones generales manejaremos los rangos de 10-15 miligramos litro, como puede ser en una bacteriemia o en infección de tejidos blandos. Por otro lado, en infecciones que se consideran más graves o en los pacientes críticos, podremos permitirnos tener niveles de ese pico, de ese valle, mucho más altos. Tenemos que tener en cuenta que la vancomicina es un antibiótico con una farmacodinámica tiempo dependiente y con efecto posantibiótico prolongado, y que su farmacocinética es lineal y su eliminación es renal en un 90%. Esto es fundamental porque nos va a facilitar, bastante a la hora del, el manejo de este antibiótico en cuanto a la monitorización sanitaria. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues como os comentaba, muy importante, la concentración en el valle debe obtenerse siempre en el estado estacionario justo antes de la siguiente dosis. De forma ponderada, y se considera que el tiempo de vida media de la vancomicina está entre 4 y 6 horas, y que es verdad que esto sería conveniente para cada paciente hacer averiguar cuál es su tiempo de vida media específico, pero de forma general y para asegurar que esas concentraciones han llegado a su estado estacionario, podemos establecer que a las 48 horas del inicio de la administración podemos extraer esos niveles. 48 horas tras el inicio, 48 horas tras cualquier cambio en su posología o cambios significativos en la creatinina del paciente. ¿Y cómo lo haríamos? Pues bueno, pues en un primer lugar podríamos empezar a dosificar este antibiótico con una dosis empírica, pero podemos ser mucho más estrictos, ¿vale? Tenemos la opción de realizar una dosificación farmacocinética, ¿vale? Mediante diferentes ecuaciones. Bueno, pues podríamos recalcular o averiguar cuál es su posología más adecuada a su dosis de mantenimiento. Y una vez tengamos datos de esas concentraciones valles tras el inicio de ese tratamiento, podemos recalcular de nuevo la posología y la dosis. ¿Y qué hago con esta información, ¿no? Porque, bueno, pues yo puedo tener a un paciente, tengo esa concentración valle, pero realmente, ¿qué hago, no? Muchos nos hemos preguntado qué impacto tiene, ¿no? El aumentar dosis, el disminuirla, el aumentar el, intervalo posolítico, el intervalo, el reducirlo. Bueno, en resumen, aún podemos aumentar dosis, disminuirla o modificar la posología. Bueno, pues esto va a depender fundamentalmente de la función renal de cada paciente. Como recordamos, la vancomicina tenía una farmacocinética lineal y su excreción era en el 90% renal, ¿vale? Por tanto, podemos tener la estrategia de, bueno, pues podemos fijar unos miligramos totales en 24 horas, que al final es lo que me va a determinar esa área por la curva,
y analizar la función renal, ¿vale? Siempre se va a preferir en pacientes con función renal deteriorada espaciar esa dosis. ¿Por qué? Porque tiene un menor impacto en ese pico, por lo que vamos a tener asociada una menor toxicidad, pero sí me va a aumentar de una forma más marcada ese valle, por lo que voy a tener un poquito más de eficacia. En definitiva, hay una menor diferencia porque se amortigua más los valores de las concentraciones valle y pico, por lo tanto vamos a tener más seguridad sin renunciar a la eficacia. A modo de resumen, ¿no? Y teniendo, bueno, pues para tener un poco las ideas claras, resumiendo toda esta parte, bueno, pues tenemos dos situaciones diferentes. Poder tener un paciente con un valle alto o con un valle bajo, ¿vale? Inmediatamente posterior tenemos que ver qué función renal tiene y a partir de ella pues, seguir este mini algoritmo. Es interesante también plantear que cuando salen niveles muy altos, también se pueden plantear en aquellos, digamos, regímenes que con intervalos menores a 24 horas se puede llegar a plantear también una omisión de la dosis. Hemos estado viendo que, bueno, pues el parámetro que más se suele manejar es la concentración valle en el caso de la vancomicina, pero realmente el predictor de eficacia, digamos, el gold estándar para la vancomicina sería el parámetro de los modelos PKPD, el área bajo la curva frente a la concentración mínima inhibitoria. Esto en los últimos años ha pegado un poquito, digamos, de cambio porque se consideraba que este parámetro para tener mayor probabilidad en la eficacia clínica tenía que estar mayor de 400. Y sí que se asociaba una concentración valle sobre los 15 miligramos litro que estaba asociada a nefrotoxicidad. Esto cambió y se hicieron nuevas, digamos, revisiones y se recomendaron cosas diferentes que este parámetro, el área bajo la curva frente al CMI, podríamos llegar a subirlo. Y lo que relacionaba la nefrotoxicidad era más bien este parámetro que la concentración valle. Aquí os dejo un resumen, ¿no? Pues bueno, con los aspectos básicos en cuanto al manejo diario o los que nos puede hacer más falta a la hora de monitorizar la vancomicina. Y pasamos al grupo terapéutico de los aminoglucósidos. ¿Por qué vamos a monitorizar los aminoglucósidos? Bueno, pues tiene bastante variabilidad en la distribución y en los procesos de eliminación. Son fármacos ampliamente utilizados en muchas situaciones que pueden considerarse bastante graves. Y, bueno, y también existen factores, modificadores de la farmacocinética. ¿Cuáles son esos factores? Más que factores, lo que se apuesta aquí son, digamos, diferentes situaciones clínicas. Por ejemplo, la ascitis, la cirrosis, los pacientes con digamos, insuficiencia renal, por supuesto, ¿vale? Y diversas situaciones más. ¿A quiénes entonces podemos recomendar la monitorización de los aminoglucósidos? Pues a todos los pacientes que anteriormente hemos comentado pues pueden tener esa situación. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues en el caso de los aminoglucósidos tendríamos la concentración en el pico, la concentración valle y la concentración en el punto intermedio, ¿vale? Que nos puede dar también mucha información. En cuanto a los niveles o los rangos afectados, en cuanto a las concentraciones plasmáticas, aquí sí que es verdad que en cualquier protocolo que podáis consultar o guía, sí que establece como dos tipos de dosificaciones, ¿vale? Vamos a dar importancia realmente a la administración cada 24 horas, ¿vale? En forma de dosis única diaria. ¿Por qué? Porque, bueno, ha demostrado diferentes ventajas, ¿vale? Y está demostrado que diferentes aspectos, su efectividad y que no se asocia a más reacciones adversas. Por un lado, el parámetro, PKPD más que se acepta para los aminoglucósidos sería la concentración máxima frente a la CMI. Por tanto, nos interesa conseguir picos en la concentración plasmática mucho más elevada. Esto se debe fundamentalmente a que los aminoglucósidos poseen un efecto postantibiótico prolongado. El efecto es dependiente de la dosis y sí que hay estudios que demuestran que el uso de estas altas dosis disminuye en las resistencias a los microorganismos a los que va dirigido. Por otro lado, podríamos tener la sensación o el pensamiento intuitivo de que si aumentamos, reunimos toda esa dosis en una sola
en una sola administración podemos tener más riesgo de efectos adversos. Bueno, esto no es del todo así porque en el tejido renal y auditivo, que son aquellos en los que vamos a encontrar las principales reacciones adversas de estos medicamentos, tienen una saturación dependiente del tiempo. Por tanto, si yo divido esa dosis, puedo tener más riesgo de esas reacciones adversas. Bueno, como comentábamos, este tipo de administración tiene bastantes ventajas, como puede ser que nos facilita mucho más ese cálculo de la dosis, consigue mantener las concentraciones en el pico mucho más ajustadas al margen terapéutico y mucho más ventajas. Por supuesto, como en todo hay excepciones. Esta pauta, digamos, que no estaría 100% recomendada en aquellos pacientes con insuficiencia renal severa, ¿vale? Que se considera en torno a un valor de 30 en el filtrado glomerular. En aquellos pacientes neonatos prematuros. Y lo que no está muy claro es siempre tenemos la duda en los casos de endocarditis enterocócica. Realmente, las guías, ¿no? O las recomendaciones para el tratamiento de esta patología, los estudios que están realizados están hechos con otras pautas, ¿vale? Pero no habría, digamos, ningún motivo que nos hiciera pensar que no podríamos utilizar esta pauta. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, pues igualmente que en el caso de la vancomicina, bueno, pues podríamos empezar con una dosis empírica para cada uno de los antibióticos, pero igualmente pues podríamos ser mucho más estrictos, ¿vale? Podríamos recalcular para cada paciente la posología más adecuada, tanto en el intervalo de administración como en la dosis. Hay que tener en cuenta que tiene un tiempo de vida bastante corto, entre 2 y 3 horas, que bueno, pues lo que vamos a manejar será la concentración valle, la concentración pico y generalmente la concentración en el punto intermedio, ¿vale? Que estaría entre las 6 y las 14 horas tras la administración. Igualmente en el caso de la vancomicina, bueno, pues os dejo una tabla que resume un poco los aspectos más importantes que tendríamos que tener en cuenta. Y vamos a pasar un poco a qué realmente qué nuevas cosas se están haciendo, ¿no? en este campo o en qué fármacos se está investigando más. Un medicamento o un fármaco muy interesante en el campo de la farmacocinesia sería el linezolid. El linezolid es muy interesante porque todos tenemos asociados a unas pautas muy, digamos, fijas, ¿no? La típica dosis de 600 miligramos cada 12 horas, pero veremos que podemos ser más originales. Bueno, el linezolid, bueno, pues como todos sabemos, tiene una acción bactericida con un espectro de acción frente a los gramos positivos y lo englobamos generalmente en un contexto de infecciones en multiresistencias. Bueno, comentar que también tiene cierto espectro de acción en algunas bacterias del grupo de las micobacterias. Y digamos que sus indicaciones dentro de la ficha técnica serían la neumonía nosocomial, la neumonía comunitaria y las infecciones de piel y partes blandas. No obstante, bueno, pues como muchos sabréis, se utilizan en muchos contextos que no están reflejados en la ficha técnica, como puede ser la osteomielitis, las infecciones protésicas, bueno, y muchas otras más. En cuanto a las características farmacocinéticas de este fármaco, bueno, pues lo más interesante sería en los datos de absorción, que tiene una biodisponibilidad 100% en la vía oral. Esto quiere decir que la dosificación vía intravenosa o vía oral va a ser la misma. En cuanto a las reacciones adversas o las reacciones de toxicidad de este fármaco, bueno, pues destaca la toxicidad hematológica, que empieza a haber riesgo en su aparición en tratamientos prolongados mayores de 14 días. No está recomendado su uso más allá de los 28 días, por tanto, no es un fármaco de elección en infecciones que requieran terapia prolongada. Eso es un problema porque, bueno, pues no os voy a descubrir mucho diciendo que realmente estos medicamentos se utilizan en contextos de tratamientos bastante prolongados. Entonces, bueno, frente a la necesidad de estos tratamientos prolongados, a los que obviamente va a haber un aumento del riesgo de toxicidad y debido a la gran variabilidad también farmacocinética e interindividual en los niveles de este fármaco, a las dosis convencionales, bueno, pues
se están empezando a recomendar diferentes recomendaciones. Vaya. En cuanto a la insuficiencia, en cuanto a aquellos pacientes con insuficiencia renal o la función renal esté deteriorada, bueno, tenemos que tener en cuenta que el tiempo de vida media del linezolid está en torno a las 7 y en estos pacientes puede llegar a aumentar en 2 horas más. ¿Vale? Pero sí que es verdad que no existe ninguna recomendación de ajuste de la dosis en estos pacientes. ¿Vale? Pero sí que se sabe que hay un acúmulo de linezolid o de sus metabolitos, con lo que vamos a tener mayor probabilidad de toxicidad hematológica. ¿Vale? Entonces, en base a algunos estudios que ya van saliendo, se pueden recomendar diferentes pautas. ¿Vale? En aquellos pacientes, también se ha visto que en aquellos pacientes con edad avanzada, en torno a los pacientes que tengan mayor de 70 años, se ha visto que tienen un aumento de sus concentraciones plasmáticas de este fármaco, ¿vale? Por lo que la frecuencia de la toxicidad hematológica también va a aumentar. En cuanto a los rangos terapéuticos que nos podemos mover de forma confiada en el linezolid, es entre 2 y 7 miligramos litro, y más allá de 7,5 es cuando se le asocia la mayor incidencia de toxicidad hematológica. El ajuste de este medicamento, bueno, aún no hay unas pautas muy estandarizadas, ¿vale? Se puede valorar tanto acortar su intervalo como aumentarlo o reducir la dosis. Vale. Bueno, hemos hablado ya un poco de estos medicamentos y obviamente pues este campo es muy amplio, no se puede hablar de todo lo que nos gustaría, pero quisiera, aunque no lo detallaré de 100%, pero es muy interesante también la monitorización del policonazol, ¿vale? Debido a diferentes motivos. Pues tiene bastante variabilidad interindividual, perdón. Diferentes aspectos demográficos como la edad o el sexo pueden afectar bastante a su comportamiento farmacocinético. Son fármacos que se consideran de estrecho margen terapéutico por las toxicidades asociadas y tienen una farmacocinética que no es lineal. Y sobre todo lo más importante es que en los procesos de su metabolismo hay diferentes polimorfismos genéticos que son bastante importantes a nivel clínico. Bueno, con el tema de los inmunosupresores ya hemos comentado al principio, que también sería bastante interesante, y de los biológicos. En cuanto al informe farmacocinético, bueno, un poco resumiendo, ¿no? Pues digamos aquellos datos que necesitamos para hacer un buen ajuste y un buen seguimiento de estos pacientes. Pues digamos datos como el sexo, la edad, por supuesto muy importante, la indicación de ese medicamento, datos clínicos como creatinina, potasio, albúmina, etc. Y datos también en relación al tratamiento y a las características farmacocinéticas de ese medicamento en ese paciente. Para un objetivo bastante claro, ¿vale? Pues generar una nueva pauta recomendada en base a un modelo farmacocinético bastante específico y, muy importante, también valorar cuándo será la próxima extracción. Para todo esto, bueno, pues es necesario se crea una gran necesidad que haya un protocolo hospitalario para el desarrollo de toda esta actividad que contemple, bueno, pues criterios comunes en base a los modelos más fiables. Como conclusión final, bueno, pues digamos que es fundamental entender y manejar los diferentes parámetros farmacocinéticos en su conjunto. Los modelos mixtos PKPD ofrecen una información más precisa dependiendo de cada fármaco. Y para antibióticos con efecto antibiótico prolongado y genéticas tiempo-dependientes, como es el caso de la vancomicina, es bastante interesante modificar el intervalo posológico para aumentar la dosis total, para mantener, la dosis total recibida y no perder, digamos, valores de bajo la curva. En cuanto a la administración de los aminoglucósidos en forma de dosis única diaria, habíamos visto que poseía múltiples ventajas y las pautas de tratamiento con linezolid pueden ser optimizadas mediante monitorización farmacocinética. Y por último, bueno, pues es necesario institucionalizar y protocolarizar las acciones en torno a la monitorización de los fármacos, pues para poder desarrollar esta área correctamente. Todo esto, bueno, pues tiene un objetivo bastante claro, ¿vale? Que es ayudar a la prescripción y digamos, al manejo de estos medicamentos, ¿vale? Y es que, bueno, pues recordad que desde el servicio de farmacia podemos asesorar
En materia de la monitorización cinética, pues bueno, pues tenemos herramientas para poder guiar la farmacoterapia en cuanto a todo esto. Así que, bueno, pues no dudéis en consultar a vuestro farmacéutico y, bueno, pues dejamos algunos teléfonos que podéis consultarnos cuando queráis y muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay nada, nos vemos la semana que viene, el miércoles. Muchas gracias.